Una de cada 3 mujeres en América Latina y el Caribe padece o ha padecido violencia en manos de su pareja. Cada día, en promedio, se dice que 12 mujeres mueren en América Latina por lo que se conoce como violencia íntima de pareja o violencia de género. Pero hoy estamos aquí para hablar de soluciones y para eso nos acompañan 2 grandes expertos. Les saluda Valeria Pacheco de la Oficina de Relaciones Externas del BID en Washington y están con nosotros Clara Aleman. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Hola, Valeria. Muy bien, encantada de estar aquí contigo conversando y con nuestra audiencia de los países de la región y España. Excelente. Clara es especialista e investigadora sobre el tema del BID. Y nos acompaña también Gary Barker, que es CEO de Promundo y un referente internacional en este tema. Gary, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Valeria, por la invitación. También estoy animado para conversar sobre esos temas. Y bueno, la primera pregunta es para ti, Gary. ¿Cuál es la relación entre la violencia entre los niños y la que padecen las mujeres? Sí. Bueno, básicamente las dos son violencias aprendidas, o sea, y repetidas, y son ciclos de violencia, o sea, hombres que son testigos de esa violencia cuando son niños, tienen 2 a 3 veces más propensidad de usar esa violencia cuando sean adultos. Y los niños y niñas que son víctimas de violencia en sus hogares cuando niños, tienen también más probabilidad de usar esa violencia cuando son padres y madres de sus propios hijos. O sea, son ciclos que se repiten, normalizan la violencia, que cruzan con factores sociales. Creo que Clara nos cuenta un poco más cómo que esos factores entonces se cruzan. Pero yo creo que la parte importante es reconocerlos como violencias y prácticas aprendidas y con gran posibilidad de romper esos ciclos. Muy bien. Clara, ¿tú podrías decir a esto que nos comenta Gary si existen intervenciones efectivas para atacar o prevenir este problema y cuáles son? Sí, Valeria. Como comentaba Gary, la violencia contra los niños y la violencia contra las mujeres comparten muchos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, hay intervenciones que han sido probadas que abordan 3 de los principales factores de riesgo asociados a la violencia y trabajan con padres, pero en la práctica trabajan prácticamente y exclusivamente con mujeres, después quizás vamos a hablar de eso, fortaleciendo sus competencias parentales para mejorar las relaciones entre padres y hijos, para promover ambientes cálidos de crianza y para promover prácticas de crianza cálidas de nuevo y no severas y violentas. Entonces estos programas se presentan como una de las estrategias más prometedoras para reducir el castigo físico contra los niños y tienen el potencial también de reducir la violencia contra las mujeres. Ahora, me gustaría destacar un punto de estos programas que, si bien los programas de crianza resultan efectivos para reducir el castigo físico contra los niños, en la mayoría de los casos desaprovechan una oportunidad única de trabajar con los padres varones, que como decía en general están ausentes de estos programas de crianza, de promover y modelar relaciones equitativas, compartidas y no violentas con mujeres y hombres que se ocupan del cuidado de los niños y reflexionar sobre cómo estamos criando a los niños y niñas en base a estereotipos de género que los limitan en su potencial, en sus oportunidades y sientan las bases para la desigualdad. Muy bien, déjenme hacer aquí una pequeña pausa. Amigos, ustedes que nos están viendo desde varios países de América Latina y de España, comiencen a mandar ya sus preguntas porque Gary y Clara, los dos, están listos aquí para contestarlas en vivo. Y ahora te pregunto, Clara, tú hablabas del castigo, pero también quisiera saber, o Gary, a ver quién de los dos me quiere contestar, ¿qué es lo que sucede? Se dice que las estrategias de prevención no funcionan si se basan en la penalización solamente. ¿Por qué es este fenómeno? Mira, Valeria, estamos aprendiendo todavía de la evidencia que se está generando estos últimos años sobre qué es lo que realmente funciona para prevenir la violencia, ¿sí? Contamos hoy con un caudal significativamente mayor de evidencia que lo que contábamos hace unos años y de esta evidencia sabemos que lo que funciona en general son las intervenciones que trabajan a nivel de la población en términos de prevención primaria, es decir, previniendo violencia de que ocurra por la primera vez y de la reocurrencia de violencia, ¿sí? Trabajan con individuos, mujeres, niñas, hombres en programas educativos o, por ejemplo, como decíamos, los programas de crianza, pero no tenemos evidencia concluyente y suficiente para decir que las intervenciones de respuesta o que penalizan la violencia, como aquellas que ocurren en el sector judicial, policial, son efectivas. Y pensaba, Valeria, que es una ínfima
proporción de mujeres o niñas afectados por la violencia quien acude y recibe servicios de respuesta. Por lo tanto, es muy improbable que a nivel poblacional se logre reducir la prevalencia de violencia trabajando únicamente con mecanismos de respuesta. ¿Sí? Okay. Algo muy pragmático, o sea, son 1 en cada 3 hombres en la región y en el mundo que ha practicado esa violencia. No tenemos espacio en las cárceles para tantos hombres. O sea, tal vez sería fácil, como en ese caso de Me Too y Harvey Weinstein, creer que son una minoría de hombres que si penalizamos acabamos con el problema. Pero es mucho más profundo ese problema. O sea, es como la forma que socializamos nuestros hijos y hijas. Entonces, no sirve solamente, necesitamos, claro, penalizar. Y hay que haber una cobranza de la sociedad de hombres que abusan de su poder, claro. Pero al mismo tiempo sería imposible apenas tratarlo así. Es cambiar cómo nos tratamos desde los niños, en los lugares de trabajo, en las escuelas, de cómo cambiamos relaciones de poder, de micropoder, desde los hijos, en las parejas, etc. Entonces, creemos que eso sería fácil, pero no soluciona y no sería pragmáticamente posible. Muy bien, y fíjense, ya nos están llegando preguntas, sobre todo desde Ecuador y Colombia, pero antes quisiera hacer una pausa y esto se lo quiero preguntar a Gary. ¿Cuál es el papel que tienen los padres, los papás varones, en la crianza de hijos no violentos, en la crianza de hijos que sepan establecer relaciones más sanas con sus parejas, intrafamiliares o cuando crezcan? Sí. Bueno, primero, la no participación de los padres es uno de los factores de generación de desigualdad en la región y el mundo. O sea, las mujeres hacen por día 3 veces más de trabajo en casa, del cuidado de la casa y de los hijos que hacen los hombres. O sea, ese factor ya genera estrés, genera desigualdad, genera una dominación masculina sobre quién toma decisiones, etc. O la ausencia paterna, o sea, que también genera estrés para las madres que son madres solteras y que cuidan. Entonces, uno es un factor de mostrar que la masculinidad no es solamente violenta, no es ausente, que es presente, que es de cuidado y no solamente de violencia. Entonces, ese factor creemos que desde la importancia de crear ciclos de masculinidades con base en afecto y no en base de violencia. Y también tenemos cifras de que niños que tienen un padre o hombre cuidador que participa más en la casa, tiene menos probabilidad de ser expuesto a violencia fuera de casa. O sea, el hombre ayuda a reducir la violencia en casa y puede también afuera de casa. Es como un círculo virtuoso, podríamos decir. Claro, ¿no? Al mismo tiempo es importante no decir que apenas los padres hombres van a resolver el problema. O sea, no es descartar ni cuestionar tanto que hacen las madres. No es decir hoy en día los padres son los superhéroes y van a cuidar todo. Es de ver cómo los padres hacen su parte que deben hacer. Y bueno, ahora sí, lo prometo, de pasar a la primera pregunta, porque estamos encarrilados en este tema. Clara, cuéntanos de programas de este tipo como P de Paternidad. Gracias, Valeria. Y me preguntas por uno de mis temas favoritos. Me gustaría hablarte de uno de estos programas de paternidad o de crianza, que es el programa P. Como decíamos antes, a pesar de la evidencia contundente de la cual habló Gary sobre la importancia del rol de los padres en la crianza, no hay casi programas que realmente los tomen como protagonistas en las intervenciones con padres. El programa P fue un programa diseñado por Promundo, por Puntos de Encuentro en Nicaragua y Cultura Salud en Chile, implementado en la región en algunos países, pero que hasta el momento no había sido evaluado rigurosamente. Entonces, el BID, en asociación con Promundo, adaptamos este programa y lo estamos implementando en Bolivia. ¿En qué consiste este programa? Es un programa de educación grupal dirigido a padres y madres, con un énfasis en involucrar a los padres, que trabaja a través de sesiones educativas donde los padres y madres pueden plantear sus preocupaciones en torno a la crianza, reflexionar sobre cómo el poder influye sus relaciones de pareja y con sus hijos y aprender nuevas habilidades y prácticas para justamente disciplinar sin violencia, para involucrarse de forma activa en la crianza de sus hijos. Bueno, pues Sandy Estrada nos estaba escribiendo desde Honduras, Sandy Estrada García. Creo que este ejemplo de Clara puede contestar muy bien a tu pregunta de un caso de éxito en América Latina. Pero ella además nos preguntaba cuál consideramos que sería la base clave o base principal para la implementación exitosa de un proyecto de prevención de violencia de género impulsado por un organismo internacional como nosotros. ¿Cuáles considerarían ustedes que es la clave de ese éxito? Considero que la clave del éxito primero es
parte un poco de la pregunta anterior y de decir, no solo necesitamos mecanismos de respuesta y de atención desde ya de las mujeres y niñas o varones que pueden estar sufriendo violencia desde los sectores salud y educación, sino necesitamos trabajar mucho en la prevención, como decíamos antes. Y esto requiere esfuerzos concertados, no solo del organismo internacional que lo puede apoyar, financiar y orientar, sino de los gobiernos, de los ciudadanos, de los movimientos, es decir, de mujeres y hombres en los países, que en definitiva son quienes tienen que cuestionar las normas sociales que están sustentando la desigualdad de género y la violencia, ¿sí? Muy bien, nos vamos a Colombia, esta pregunta va para Gary, y Jenny Patiño nos pregunta, ¿cómo se podría incentivar una mayor denuncia por parte de las mujeres maltratadas e incluso de los niños? Sí. Bueno, primero la importancia de los sistemas que son accesibles, o sea, números telefónicos, espacios en diferentes, o sea, más accesible en términos de el espacio geográfico, o sea, que la mujer puede llegar con su queja, los niños también. Los modelos telefónicos en algunos países están funcionando bastante bien, pero también es la cultura local de impunidad, o sea, dentro de la familia y la comunidad para que yo me siento seguro de que yo puedo denunciar y no me ocurre algo, digamos, negativo por denunciar. Y eso vemos la gran complicación. O sea, estamos viendo muy fuerte ahora en los Estados Unidos, que en ese momento Me Too, como mujeres que diríamos que son profesionales, etcétera, tienen problemas de quejarse. O sea, sabemos que no es. Otra cosa que yo pondría ahí, la importancia de hombres, de también reforzar y dar un apoyo, escuchar, no negar, digamos, cuando haya esas denuncias. Me Muy gustaría bien, agregar Clara, algo. adelante, Jenny, por favor. Jenny, gracias por esa pregunta. Y creo que para fomentar que las mujeres se sientan cómodas en denunciar, primero también hay que trabajar con, como hablábamos, las normas sociales y una creencia muy expandida que cuando ocurre violencia de pareja o en la familia, eso es un asunto privado a resolver en la familia. Y que muchas veces las mujeres que llegan a los servicios de salud o a la policía le dicen vaya a resolver ese asunto con su marido. Entonces, generar esa conciencia de que la violencia es un asunto público es importante. Y en segundo lugar, entregar información valiosa sobre a dónde acudir en casos de ayuda, ¿sí? Esto es algo que muchas veces las mujeres no lo conocen tampoco. Y fíjense qué interesante, porque del Instituto Violeta, desde Perú, muchos saludos, Instituto Violeta, nos están preguntando si sería importante, si ustedes consideran que los centros educativos incorporen este tipo de programas o talleres dentro de su currículum para todos. ¿Qué opinan? Absolutamente. Desde Promundo hace 20 años creamos un material que se llama Programa H&M. Usamos las letras casi siempre, H para hombres, M para mujeres y una parte sobre diversidad sexual también. Y implementando en escuelas junto con secretarías de educación en varios estados, junto con el estado o el gobierno de México y otros países en la región, si logramos implementarlo bien, capacitar a los profesores y las profesoras, lograr un ciclo de actividades junto con otras acciones en las escuelas, logramos medir que la violencia, las actitudes que la apoyan y también la propia violencia puede bajar. La cuestión es muchas veces lo implementa una vez, una profesora interesada en el tema, acaba un ciclo y ya no existe más, acaba un gobierno que ya no quiere. O sea, la importancia de sostenerlo y la voluntad política de los directores, desde el sector, la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto, ay, perdón, es que saben que Alejandra García desde Argentina, saludos Alejandra, nos estaba preguntando precisamente sobre la existencia de este tipo de estudios. Entonces, ya lo sabes, H&M, como nos acaba de comentar Gary. Vamos a ver, Clara, ¿tú qué querías añadir? Sí, quería agregar al Instituto Violeta que sí creo importantísimo aprovechar los espacios educativos para esto. Muchas veces nos preocupamos, creo, mucho por el desempeño educativo y si bien desde ya es fundamental, debería ser parte de la educación integral de los adolescentes, contar con habilidades y recursos justamente para navegar sus primeras relaciones de forma saludable y sin coerción, saber cómo reconocer sus propias preferencias y expresar y comunicar de manera asertiva para realmente tener las herramientas de establecer sus primeras relaciones saludables. Muy bien, ahora fíjense, nos vamos a ir hasta Venezuela, donde dice: ¿cómo tratar que los hijos no copien el mismo patrón
del padre maltratador. Esto es bien importante y creo que tú tienes bastante que aportar en este sentido, Karen. Ahí miramos bastante la importancia de reconocer la violencia que fueron testigos. O sea, una de las actividades claves, tanto en el programa P como en H, es reconocer la violencia que somos testigos en la infancia. Y en algunos casos necesita un apoyo psicosocial más profundo, o sea, un espacio terapéutico o en grupo o individual para hacer sentido de esa violencia sufrida, para construir otros elementos de cómo enfrento en el futuro y en mi momento presente, cómo enfrento momentos de tensión y conflicto. O sea, primero es reconocerlo, llamarlo de violencia, o sea, poder conversar, claro, por su nombre, poder reconocerlo como violencia, ¿no? Reconocer el daño que causa y si necesita ayuda más profunda, entonces que haga disponible ese tipo de ayuda. Que no es fácil cuando creamos ciclos y estilos de masculinidades que dicen yo no busco ayuda, nadie me afecta, yo soy duro, soy fuerte. Entonces la importancia también de cambiar esas culturas de masculinidad, que no es cosa fácil. Y que eso tiene un costo para los hombres en la calidad de su vida y de sus relaciones, ¿verdad? Estos modelos de masculinidad rígidos que los hombres puedan reflexionar sobre el costo que tiene para ellos en sus relaciones, de lo que se pierden en cuanto a relaciones cercanas y de afecto con sus hijos, ¿no? Qué importante, pero fíjense, aquí está saliendo otro factor que lo veo en varias de las preguntas. Alfredo Velasco, desde Ecuador, nos pregunta, ¿qué se puede decir acerca del impacto de la violencia de género en Internet en Latinoamérica? Muchas veces también es lo que vemos, lo que repetimos, ¿no? En el estudio que realizamos con Promundo en Brasil y Honduras, justamente con adolescentes, lo que vimos es que, primero, que la violencia física, sexual y psicológica es muy común y que si bien los adolescentes reconocen la violencia física, por ejemplo, no reconocen muchos tipos de violencia que ocurren, como por ejemplo el control a través de las plataformas de Internet o los teléfonos celulares. Y entonces, como este tipo de violencia que ocurre y es muy común a través de parejas que controlan con quién se comunican, qué fotos suben, genera muchas consecuencias negativas, sufrimiento emocional, y todavía la verdad no hay, creo, datos comparativos que podamos decir cómo está la región en esto, pero sí sabemos que es prevalente y que es un área que necesitamos intervenir. Sí, y el celular, sobre todo el celular. Como herramienta de control, ¿no? De control, sí, claro. Yo quiero ver tus mensajes, o yo mando mensajes cada segundo para saber dónde estás. Y lo que nos sorprendió, o tal vez nos espantó con el estudio, es que los jóvenes reconocen la violencia física y algo de la violencia sexual, pero eso no se nota como violencia, no lo ven como violencia. Pero es una plataforma de control, puede ser también de comunicación y de ser romántico, o sea, pero está siendo utilizado bastante como herramienta de control. Quiero saber dónde estás y con quién andas. Sí, y Alfredo también, lo que pasa es que en contextos de inseguridad urbana real, como por ejemplo en el caso de algunos lugares en Brasil, Río y en Honduras, donde se hizo el estudio, este tipo de control a través del uso de celulares es visto como cuidado y amor, ¿sí? Esto lo hace porque me quiere. Entonces es muy difícil cuestionar y deconstruir esas formas de control. Entonces, ojo padres de familia, ojo profesores, también los adolescentes jóvenes quienes estén en una relación, si les controlan el teléfono celular de una manera agresiva, aún así puede ser una forma también de ejercer violencia, una señal importante a tomar en cuenta. Ahora fíjense, desde Guatemala nos pregunta Lady Deblen, ¿cómo se podría involucrar a los maestros y a los centros educativos para promover la disminución de la violencia de género? Bueno, creo que comentamos sobre material disponible que tiene, bueno, tiene el propio BID, tiene Promundo, tiene la Organización Panamericana de Salud, tiene el Fondo de Población. Hay muchos materiales bastante, bueno, algunos evaluados en diferentes contextos que están disponibles. Y creo que vía la propia página de BID ustedes pueden accesar alguno de esos, ¿no? La clave son materiales que enfoquen las relaciones de género, que creen un espacio seguro para que los varones y las muchachas puedan conversar sobre sexualidad también, que se trata también de sexualidad, que pueden hacer sus preguntas, que pueden cuestionar los papeles de género y que sienten una confianza con ese maestro o maestra a hacer esas preguntas. También cuando refuerza ese tipo de diálogo en grupo educativo o en algunas campañas en la escuela
y la cultura de la escuela. Se toma en serio quejas de denuncia, de violencia. También es importante que no solamente es tema de conversa, pero también dentro de la escuela creamos normas para decir, hay respuestas aquí cuando hay casos de violencia dentro de la escuela. Y yo quería agregar que esto que explica Gary, que es sumamente importante, requiere trabajar con los propios docentes, Sí. que ellos mismos no están necesariamente habituados o han cuestionado sus propios prejuicios de género, como ellos han sido educados, y naturalizan roles rígidos y también el tabú que hay en torno a temas como la sexualidad y qué se espera de los varones y las mujeres en una edad donde están definiendo su identidad y qué es lo que significa ser un hombre y una mujer. Entonces, que los docentes cuenten con herramientas para facilitar estas conversaciones de las que hablaba Gary, donde esperamos que los adolescentes se sientan cómodos de hablar de estos temas que les preocupan, es fundamental y requiere trabajar con los docentes en brindarles estos materiales, estos conocimientos y estas herramientas. Amigos, muy importante tener en cuenta esto que nos están diciendo Gary y Clara. La violencia doméstica se previene, se tiene que empezar a prevenir mucho antes de lo que se pensaba, y es desde la infancia, desde la adolescencia, de las relaciones de noviazgo, donde se establecen los patrones de relacionamiento para toda una vida. Si hay violencia en una relación de noviazgo, esto puede tener consecuencias graves para siempre. Y bueno, vámonos con otra pregunta que me parece que está muy en ocasión de lo que hemos estado tratando aquí. Nos pregunta Tatiana García desde Estados Unidos: ¿qué terapia se recomienda no solo para las víctimas, sino para los victimarios, para aquellos que son perpetradores y que también quisieran romper el ciclo? Bueno, hay pocos estudios sobre cuáles metodologías o terapias son mejores en ese campo de trabajo con los hombres autores de violencia. Pero sí hay algunos factores claves de lo que parece ser más importante. O sea, uno, que se trata no solamente del individual, o sea, no solamente una terapia individual, pero también que sea conectado con los servicios disponibles para la mujer y los hijos, también víctimas de esa violencia, que hay una continuación, o sea, hay un vínculo también con los servicios de justicia. La importancia generalmente de individual y grupal que hace responsable, o sea, no es que lo pone en una situación que lo obliga a reconocer el daño que ha hecho esa violencia. La importancia también de no apenas, o sea, de la capacitación de quién maneja y coordina esos grupos. Muchas veces lo hace muy rápido y no hace una capacitación adecuada. Particularmente cuando haya peligro de una violencia fuerte que sigue en esa propia relación. O sea, la importancia no solamente de se acabó la situación y él está seguro, o sea, de ponerlo y reconocer que hay también un peligro constante, entonces esos terapeutas también tienen que ser entrenados, informados sobre cómo enfrentar esos casos. Sí. Muy bien. Fíjense, antes de ir pasando ya a conclusiones, que me están llegando muchas preguntas, tanto de Paraguay como de Perú. Me escribe Agustín Barbosa desde Perú. Hola, Agustín. Y también Asunción Alicia Lagos Guiñén desde Paraguay, que nos hablan sobre programas. ¿Qué programas hay que intervengan este tipo de problema en las zonas rurales y donde la masculinidad muchas veces tiene roles más rígidos, que es mucho de lo que hemos venido hablando, ¿no? Importante reforzar ese mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, Agustín y Asunción, excelente pregunta. Siempre que pensamos en zonas rurales es más difícil pensar en agrupar a comunidades o familias o individuos que viven a mayor distancia unos de otros. Pero sí existen programas, y bueno, puedo contar el ejemplo concretamente en Honduras, por ejemplo, en el marco de un programa de transferencia condicional, se trabajó con las mujeres y sus parejas, reuniéndolos en centros comunales para facilitar justamente estas conversaciones, como el programa HOP, adaptadas lógicamente al contexto rural hondureño, pero donde se reflexionaba sobre los roles de hombres y mujeres en el hogar, cómo participaban en las decisiones y en la administración de recursos, en las decisiones sobre relaciones sexuales, cómo ambos podían ser copartícipes del cuidado de su salud sexual y reproductiva, participar en la crianza, en fin. Entonces creo que esta metodología de trabajar a nivel comunitario con individuos y con la comunidad en la reflexión sobre los valores y las normas que sostienen la desigualdad y la violencia es posible, y que programas fuera de la región también han tenido
resultados efectivos reducir la violencia en este sentido, trabajando de esta manera. Muy bien, pues Jordi Padilla desde Ecuador les manda felicitaciones a los dos por esta iniciativa. Gracias Jordi. Y él pregunta, vean qué bonito, ¿cómo se puede empoderar a las niñas y a las mujeres? ¿Cómo? Bueno, de nuevo, creo hay muchos niveles en donde tenemos que trabajar. Empezando por equipar a las niñas con habilidades para poder, como decía antes, reconocer sus propias preferencias, comunicar asertivamente, reconocer el lugar en donde quizás socialmente se las ha colocado y sus propias expectativas sobre cómo deben comportarse, animarlas a que no hay ninguna diferencia entre varones y mujeres salvo el poder parir y dar de mamar, y que el resto, como dicen, el cielo es su techo y que pueden soñar y hacer lo que quieran realizar. Excelente, pues fíjense que desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Antes de pasar a las conclusiones finales, yo quisiera presentarles esta publicación que la van a ver en sus pantallas, el enlace para poder descargarla. Es parte de lo que nos han estado hablando Gary y Clara aquí, y es violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes. Está disponible en inglés, en español y en portugués. Van a ver el link en la zona de comentarios. Les recomiendo que la bajen para seguir aprendiendo sobre este tema, y también por ahí encontrarán Con P de Paternidad, el otro programa del que nos comentaban ellos, que es en Bolivia sobre el rol de los varones en prevención y tratamiento de la violencia doméstica. Y bueno, quisiera que nos dijeran para el público algún cierre, algunas recomendaciones. ¿Hay esperanza? ¿Qué es lo que se debe hacer? Cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Entonces, creo que la buena noticia es que, a pesar de que estas cifras nos abruman y que el problema es grave, la violencia contra los niños, adolescentes, contra las mujeres, no es inevitable, ¿sí? Se puede prevenir y hay cosas que podemos hacer todos para ello. Frenar el ciclo de transmisión intergeneracional de la violencia requiere trabajar a nivel poblacional de forma concertada y a varios niveles, ¿sí? A nivel individual, de las comunidades, de las instituciones, de los gobiernos, para es decir, atacar las causas fundamentales que sostienen la violencia y transformar las normas y promoviendo relaciones seguras, equitativas y de cuidado. Ahora, me gustaría dejarlos con 3 ideas concretas de áreas de las cuales estuvimos hablando, pero que son importantes en este sentido. Uno, entonces, apoyar programas de crianza que trabajen con madres y padres varones. Creo que padres y madres equipados con los conocimientos, las habilidades y el apoyo de servicios adecuado pueden crear ambientes seguros, estimulantes y cálidos, y pueden manejar, digamos, su estrés de manera sin usar violencia, ¿no? La segunda área desde ya es el apoyar estas intervenciones que decíamos dirigidas a los adolescentes, ¿sí? Dándoles las herramientas para navegar esas primeras relaciones de forma saludable y sin coerción. Y la tercera idea es apoyar intervenciones a nivel comunitario y social para transformar las normas sociales que legitiman la violencia, ¿sí? Entonces, en definitiva, se requiere un compromiso sostenido y activo por parte de gobiernos, ciudadanos y en particular la población, digamos, los adolescentes, ¿sí? Quienes están más propensos a moldear y a cambiar sus comportamientos para transformar, ¿sí?, el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia en una realidad para todas las mujeres, sus hijos y su familia, y lo podemos hacer. Muy bien, muy bien. Gary, ¿tú qué opinas? Bueno, también voy con 3 acciones muy concretas. Uno, o sea, por un lado, conversar ese tema, trabajar ese tema, es muy fácil caer en el pesimismo. Pensar qué se puede hacer. Es tan grave ese problema, tan grande, tan inmenso, digamos, la dimensión. Pero tenemos que reconocer, o sea, si 30-50% de los hombres son autores de violencia, significa que 70% o 50% no lo son. Pero la cuestión es que quedamos en silencio con la violencia de otros hombres. Entonces, uno es reconocer que los hombres tienen que ser parte de la solución. No basta decir, yo no soy como él que usa la violencia. O sea, tenemos que instigar a los hombres que conversen, que comentan, que sean parte de las denuncias, ¿no? Segundo, yo diría la cuestión de cuestionar esa cultura, las éticas de masculinidades violentas, de no diálogo, para cambiarlo, para crear ideas de masculinidades que sí cuidamos
sí amamos profundamente, podemos ser cariñosos, dialogamos y no dejamos de ser hombre por eso. O sea, creo que cuestionar esas culturas es súper importante. Y por último, el tema que Clara tocó, la cuestión de paternidad. O sea, no por sí solo resuelve el problema, pero sabemos que la ausencia paterna crea un estrés enorme en la vida de las mujeres. Sabemos que es un ciclo, digamos, de cambio muy importante para las chicas y para los chicos ver un hombre cuidador y no un hombre violento en casa. Entonces, pensar cada día, ¿qué modelo soy? O sea, ¿qué represento hoy en día para mis hijos? O sea, no nos quedamos en la culpa, en lo que no hice, pero qué puedo hacer hoy para que ese ciclo de cuidado, de amor, de no violencia, desde esos primeros momentos de cuidado de nuestros hijos. Excelente, amigos. Todos tenemos mucho que hacer, mucho que reflexionar, pensar y está en parte de todos la solución. Para cerrar, les agradezco nuevamente a Gary y a Clara habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. A ustedes por estar desde sus casas y participar tan activamente. Y los invito a que conozcan más de estos temas en nuestro blog y si hablamos de igualdad. Suscríbanse. Por mi parte es todo. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.